encuentran en la sintonía de su programa radial Las Pisadas del Maestro. Estamos agradecidos de parte del Señor que podemos, ¿no es cierto?, estar en esta hora transmitiendo, ¿no es cierto?, este programa para poder llegar a cada vida y a cada corazón. No sé si está saliendo, hermano, por Face el programa, hermano Carlos. ¿Sí? ¿Está saliendo? Bien, saludamos entonces a los que están ahí en la sintonía. Bien, saludamos entonces a los que están en la sintonía en las redes sociales, ¿no es cierto?, a través del Facebook o a través del canal de YouTube, ya que por ahí también están saliendo lo que es la transmisión del programa radial en esta hora de la noche. Así que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, los que están en esta sintonía en este día viernes. Así que, bueno, un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les ayude, Dios les bendiga, ¿no es cierto? En este día tal vez algunos llegando de sus trabajos, otros han tenido, ¿no es cierto?, tal vez una jornada un poquito cansadora, ¿no es cierto?, y están llegando a sus casas para poder descansar de un día largo que han tenido durante este día, una jornada. Así que, bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, a aquellos que están enfermitos, aquellos que están en las clínicas, los que están en los hospitales. Saludamos también a los que están, ¿no es cierto?, en las diferentes congregaciones, los que están en las cárceles también, escuchando la radio a esta hora de la noche. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ellos. Este es su programa radial, Las Pisadas del Maestro, un programa emitido de la iglesia, la primera iglesia Unión Cristiana de Chile, aquí en la ciudad de Arica. Estamos a través del dial 96.5 FM, la frecuencia modulada para toda la ciudad de Arica, sus valles y sus alrededores, y a través de las redes sociales para el mundo entero. Quien les habla en esta oportunidad es el hermano Alfred Alarcón, para poder compartir con cada uno de ustedes una palabra de Dios para nuestra vida. Pero sin antes vamos a ir a escuchar una alabanza, un tema musical que nuestro hermano en los controles nos tiene preparado, y luego entonces vamos ya a retornar después de esta alabanza que vamos a estar escuchando para poder compartir un poquitito de la palabra de nuestro Dios. Vamos y volvemos, no te cambies del dial, 96.5 frecuencia modulada en la ciudad de Arica.
Bien, ya estamos de regreso, ¿no es cierto?, en esta hora de la noche. En este su programa radial, Las Pisadas del Maestro. Estábamos escuchando de fondo ese hermoso himno, ¿no es cierto?, himno pentecostal, los himnos que no pasan de moda, los himnos que siempre nos bendicen, que cada letra, cada punto, cada coma son una bendición para nuestras vidas. Saludamos a los que se están agregando en esta hora de la noche aquí en la ciudad de Arica, Chile. Son las 21:26 de la noche. Saludamos a los hermanos de nuestra nación, como aquellos que están escuchando desde afuera del país. Un saludo grande a mi hermano Carlos de Costa Rica. Dios te bendiga, mi hermano Carlitos de Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de conocernos a través de un grupo de oración también allí. Y Dios te bendiga, mi hermano Carlos. Saludo, ¿no es cierto?, a las hermanas de Venezuela, hermana Vicri y mi hermana Jessica. Dios les bendiga grandemente a ellas también. A los hermanos de El Salvador, de Honduras, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Colombia. Y en fin, hay de muchas partes donde nos están escuchando a esta hora de la noche. Dios les bendiga grandemente a todos los que se están agregando a la sintonía de su programa dial, y tal vez lo que se van a agregar después, porque bueno, este programa queda ahí grabado, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube de la radio, y seguramente otros lo van a estar viendo más tarde. Así que a todos y cada uno de ustedes les envío un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Bien, vamos a ir rápidamente entonces a la palabra del Señor, a poder, ¿no es cierto?, compartir un poquitito acerca de la palabra de nuestro Dios. La Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo un tema que lleva por título El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21-23, nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estimado y hermano amigo, querido oyente, en esta hora de la noche, la realidad es que algo muy serio está pasando frente a nuestros ojos en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. Y no solo es confusión, no solo es adoctrinamiento, y digo esto porque en las escuelas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, se está empujando, no solo en nuestra nación, sino en otros países, una agenda que celebra el pecado y normaliza lo que Dios claramente ha condenado a través de su palabra. Ya no se habla de la verdad, se habla de tu verdad. Ya no se enseña arrepentimiento, se enseña lo que es aceptación sin límite. Y lamentablemente muchos cristianos están hoy en día cayendo en esta trampa, y hoy se espera que los creyentes aplaudamos el pecado. Hoy se espera que los creyentes aceptemos la ideología transgénero, que llamemos amor a lo que es la inmoralidad sexual, que guardemos silencio frente a lo que ofende al Dios del cielo. Y si no lo hacemos, nos llaman intolerantes, nos llaman fanáticos, hasta anticristianos, porque según ellos Dios es amor, y como Dios es amor, acepta todo. Y es verdad, el Señor es amor. Eso nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Pero Él es un Dios santo. La Biblia dice que Él es fuego consumidor y que no acepta el pecado. Levítico 11:45 y Hebreos 12:29. Amados hermanos y amigos, el enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo, que Dios lo reprenda en esta hora, no solo quiere corromper la sociedad, sino que busca confundir a la iglesia de Cristo.
Quiere que nosotros, los hijos de Dios, dejemos de hacer la voluntad del Padre para complacer al mundo. Y en este contexto que las palabras del Señor en los versículos principales que hemos lecturado de Mateo 7:21 resuenan con fuerza, y estas no fueron palabras suaves, no fueron palabras para el mundo, sino que fueron palabras para personas religiosas, palabras para aquellos que pensaban que estaban bien con Dios, pero que en realidad nunca habían hecho la voluntad de Dios. Fíjese bien cómo él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, deseo que quede bien claro que en este tema que estamos tratando, que tiene por título el que hace la voluntad de Dios, no es para condenar a nadie, sino es para hacernos despertar, para que nos examinemos nosotros a la luz de la palabra de Dios, para recordar que el cristianismo no es solo un nombre, ni es una apariencia, ni es una rutina. El cristianismo es obediencia, es fidelidad y es caminar en santidad, aunque el mundo así nos señale. Porque como nos dice claramente el Señor, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y ese es el llamado de hoy, que nosotros volvamos al centro, que dejemos atrás la fe superficial, que podamos escuchar con atención las palabras del Señor Jesús y que permitamos que nos confronten, que permitamos que nos limpien, que permitamos que nos alineen con su verdad. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Estos versículos nos confronta con una de las declaraciones más fuertes que Jesús hizo en su ministerio. Y es importante que notemos estas palabras no fueron dirigidas a los fariseos, ni tampoco fueron dirigidas a los romanos. Estas palabras fueron dirigidas a personas que creían conocer a Dios. Personas que a simple vista hablaban el lenguaje correcto, a simple vista usaban el nombre correcto y que a simple vista hacían obras que parecían espirituales. Pero al final el Señor Jesús le dice: nunca os conocí. Ahora, esto no se trata de gente que nunca escuchó el Evangelio. Aquí el Señor Jesús está hablando no de ateos, no está hablando de paganos, Él está hablando de personas que decían Señor, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de gente, de personas que invocaban su nombre, gente que oraba, gente que tal vez predicaba, gente que tal vez profetizaba, gente que tal vez expulsaba demonios, gente que tal vez hacía milagros, pero que no hacían la voluntad del Padre. ¿Y por qué es tan importante esto? Nos podríamos preguntar en esta hora. Porque hoy en día también vemos una fe superficial, una fe que habla mucho, pero que obedece poco. Se habla de Jesús en canciones, se habla de Jesús en las redes sociales, se habla de Jesucristo en medio de conferencias, pero se ignora su palabra. Muchos dicen: Dios me bendijo, Dios me habló, Dios está conmigo, pero su vida refleja desobediencia, su vida refleja un conformismo espiritual. Pero la realidad de todo es que el Señor nunca estuvo impresionado por palabras bonitas. Él nunca estuvo interesado en multitudes que solo le seguían por emociones. Lo que Él siempre buscó fue obediencia. Y aquí en este pasaje lo deja claro
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese en algo y notemos algo importante en esta hora. Jesús nos dice que estas personas eran malas a los ojos del mundo. De hecho, seguramente eran personas admiradas, pero delante de Dios no eran conocidas. Y no porque Él no supiera quiénes eran, sino porque no había una relación, no había una comunión, no había obediencia a Dios. Y la realidad es que la expresión aquí en la Biblia, cuando dice Señor, Señor, suena piadosa, suena reverente, pero cuando se convierte en una fórmula vacía, cuando se convierte en algo que no tiene obediencia, sin fruto, se convierte en un autoengaño. Y eso es precisamente lo que el enemigo, Satanás, el diablo, quiere lograr en este tiempo. Que hay una generación que se conforme con decir, soy cristiano, pero sigue viviendo como el mundo. Como que alguien nunca ha conocido a Jesús. Que hable del amor, pero no de la santidad. Que use el nombre de Jesús, pero ignore su autoridad. Por eso es tan importante, estimados hermanos y amigos, que nosotros volvamos a examinar nuestra relación con el Señor. No por lo que decimos, sino por cómo estamos viviendo delante de Él. Porque como Él dijo en Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. La voluntad de Dios no es una opción. La voluntad de Dios es evidencia. Y una de las verdades más ignoradas en la iglesia moderna es que la obediencia no es sugerencia. Es una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Jesús no dijo, el que me ama hablará de mí, Juan 14:15, sino que Él dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Eso cambia todo, porque muchos se conforman con un cristianismo verbal, con un cristianismo de apariencia, pero no con un cristianismo de transformación. Muchos dicen, Señor, Señor, los días de culto, el día domingo, abrazan la cruz y dicen, Señor, Señor, pero el día lunes viven como si Él no reinara en su vida. Y el Señor fue claro y dijo, solo entrarán en el reino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De más está decir que eso no significa salvación por obras. No, significa que cuando hay una verdadera fe, cuando hay obediencia, y donde no hay obediencia, lo que hay es una religiosidad vacía. Santiago, el apóstol Santiago, lo dijo sin rodeo, en Santiago capítulo 2, verso 26. Él dijo, la fe sin obras es muerta. Porque una fe que no transforma no es una fe verdadera. Es imitación, es emoción, es religión sin espíritu. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? La Biblia no nos deja a nosotros a oscuras. Si vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Primera Tesalonicenses 4:3, se nos dice claramente que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tesalonicenses nos dice, es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia. Y esa es una de las áreas que más se está atacando hoy. El mundo promueve, ¿no es cierto?, una libertad, y a eso le llama amor. Pero a eso Dios le llama pecado.
La voluntad de Dios también es que temamos, que le sirvamos de corazón, como dice Deuteronomio 10:12, que vivamos en justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente con Él. Miqueas 6:8. Y esto, estimado, nos lleva aquí a una verdad que no podemos ignorar. Si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces no importa cuántas veces digamos Señor, Señor, porque no estamos caminando con Él. Querido hermano, iglesia de Cristo, porque esta palabra hoy es para el creyente en Jesús. El Señor no está buscando gente que lo aplauda, sino gente que le obedezca. Escúcheme bien esto. Dios no está buscando gente que le aplauda. Él está buscando, gente que le obedezca. Dios no busca fama, no busca luces de colores, no busca bomba de humo. Él está buscando fidelidad. Porque decirle Señor y no someterle a su palabra es una total contradicción. Es como construir sobre la arena, y ya sabemos cómo termina la historia de Mateo 7, 26 y 27. Que el que construyó sobre la arena vino, ¿no es cierto?, la lluvia, el viento, el fuerte, ¿no es cierto?, tempestad, y esa casa se destruyó. No es así como el que construyó sobre la roca, que permaneció. Por eso, este no es tiempo para juegos religiosos. Escúchelo bien. No es tiempo para tener máscaras espirituales. Es tiempo de volver a la voluntad del Padre. Es tiempo de alinearnos con el que ha dicho, aunque al mundo no le guste, aunque seamos rechazados, aunque implique perder la popularidad, porque al final lo único que importará es esto: ¿hicimos la voluntad del Padre o solo usamos su nombre para justificar una vida de desobediencia? Muchos me dirán en aquel día: la falsa seguridad de los que dicen Señor, Señor. Estas son sin duda una de las palabras más aterradoras que el Señor pronunció cuando Él dijo en el versículo 23: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo que impacta, estimados, no es solo el rechazo, sino la razón del rechazo. El Señor no dice, no hiciste suficiente, ni tampoco dijo, no eres perfecto, sino que Él dijo, nunca os conocí. Y esto nos muestra que lo que define la salvación no son las obras externas. Lo que define la salvación es la relación verdadera que tú y yo tenemos con Cristo. Aquí no se habla de personas que simplemente ignoraron a Dios. Se habla de personas que pensaban tener una relación con Él, pero que lamentablemente nunca la tuvieron. Hacían muchas cosas en su nombre, pero nunca caminaron con Él. Y aquí el Señor no le reprocha su falta de ministerio, le reprocha su falta de comunión con Él. Y esto debe hacernos reflexionar profundamente, porque no se trata de cuánto sirves, ni de cuántas veces mencionas a Jesús durante el día. Se trata de si Él te conoce. Se trata de que si tu vida ha sido realmente entregada al señorío de Cristo. Porque usar el nombre de Cristo sin rendirse a su voluntad y a su autoridad es vivir engañado. Dios nos ayude. Un predicador de antaño dijo, fueron escogidos no por algo especialmente bueno en ellos, sino porque siempre fueron un pueblo de dura cerviz y rebelde, sino que fueron escogidos por una gracia soberana
de Cristo. Y lo que dice este predicador enfatiza lo mismo que Jesús. No se trata de mérito, no se trata de apariencia, se trata de gracia. Y esa gracia produce una relación real con frutos reales. Por eso cuando el Señor dice, nunca os conocí, no habla de falta de religión. Jesús está hablando de falta de transformación, de una vida sin fruto, sin obediencia, sin rendición. Este pasaje en la Escritura no está para asustarnos, sino para alentarnos. Nos muestra que hay dos caminos: el de la religión vacía o el de la relación genuina. Y lo que marcará la diferencia en el día final no es cuántas veces dijimos Señor, Señor, sino si realmente fuimos conocidos por Él. Por eso debemos examinar hoy nuestro caminar. ¿Estamos conociendo a Cristo cada día más? ¿Nos parecemos más a Él con el paso del tiempo? ¿Hay fruto real en nuestra vida? ¿Hay obediencia sincera? Porque el juicio no será por emociones ni por fama, será por fidelidad, será por relación. Muchos se sorprenderán en aquel día. Como he mencionado previamente, uno de los detalles más alarmantes que Jesús revela en este pasaje es que muchos estarán convencidos de que serán aceptados, pero serán rechazados. No porque no conocían el nombre del Señor, no porque no hacían obras, sino porque su fe no fue acompañada de obediencia verdadera. Y deseo que notemos que muchos en aquel día, muchos estarán tratando de justificar sus acciones, tratando de justificar las faltas de ella, hablando de lo que hicieron, no de quienes eran en Él. Muchos tratarán de presentar un currículum espiritual, pero donde no hay evidencia de obediencia ni de una vida transformada por el Espíritu. Muchos se apoyarán tal vez a las obras sin haber tenido una verdadera comunión con el Señor. El problema no fue que predicaron, ni que echaron fuera demonios. El problema fue que vivieron en desobediencia. Como lo confirma el versículo 23. Apartaos de mí, dijo Jesús, hacedores de maldad. Y la palabra usada para maldad en el griego es la palabra anomía, que significa sin ley o rebeldía contra la ley de Dios. En otras palabras, el Señor los llama así, no por lo que decían, sino por cómo ellos vivían. Y esto es sumamente serio, porque si no examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, podemos caer en el mismo error. Podemos involucrarnos en muchas actividades. Podemos servir, podemos incluso tener éxito ministerial. Pero si no hay obediencia genuina, si nuestra vida no da fruto, seremos encontrados falsos. La Biblia no deja espacio, queridos, para dudas. Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor pregunta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esta pregunta sigue vigente hoy para nosotros. No es nuestra profesión de fe lo que prueba que somos salvos, es nuestra obediencia diaria, nuestro arrepentimiento continuo, nuestra comunión con Dios, lo que evidencia que somos verdaderamente de Cristo. Este no es un llamado al legalismo, este es un llamado al despertar, porque muchos están caminando hacia ese día confiando en una fe superficial, pero llegará el momento donde cada uno, se dice la Biblia, que será probado, no por lo que dijo, sino por lo que fue, no por lo que aparentó, sino por lo que vivió. Y ese juicio será personal. No será un juicio colectivo, no será un juicio denominacional, no será emocional, será delante del trono de Cristo, donde cada uno dará cuenta, dice, de sí mismo. Quiero ir cerrando con esto. De todo lo que hemos
podido hablar en esta hora, creo que queda claro que no estamos hablando de unos versículos cualquiera. Definitivamente no es algo que podamos ignorar, no es algo que podamos suavizar. Aquí el Señor nos ha hablado de lo que va a pasar en el día final. Él está advirtiendo con palabras claras que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y eso tiene que hoy sacudirnos por dentro. Tiene que mover nuestro espíritu, porque no se trata de cuántas veces asistimos a la iglesia. No se trata de cuántas actividades hicimos. Se trata de si realmente hicimos la voluntad del Padre, de si nuestra vida fue marcada por obediencia, por santidad, por una relación verdadera con Cristo. Y eso nadie más lo puede responder por nosotros. Y esto es sumamente serio, porque si no examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, entonces iremos camino hacia un error. Y yo sé que este no es tal vez un mensaje cómodo, pero es extremadamente necesario que lo podamos oír, porque lo peor que nos puede pasar no es ser criticado por el mundo, no. Lo peor que nos puede pasar es estar engañados espiritualmente, creyendo que todo está bien cuando no lo está. El Señor no quiere una fe de palabras. Él quiere vidas rendidas. Él quiere frutos en nosotros. Él quiere obediencia. Él quiere hijos, no solo admiradores, hijos de Él. Así que, queridos, ahora es cuanto tenemos que examinarnos. No mañana, no después, ahora. Tenemos que dejar atrás todo lo que es apariencia, todo lo que es religión sin vida, y tenemos que volvernos al Señor con sinceridad, con un arrepentimiento real, genuino, con hambre de su voluntad. Porque el día llegará, y cuando llegue, lo único que va a importar no es lo que dijimos, sino lo que fuimos en Cristo Jesús. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. El que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta hora y que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a un tema musical. Dios va a hacer milagros. Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros, ¿cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo, Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en pie. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Profetizamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jehová está aquí. Declaramos que un milagro va a acontecer y ordenamos la dolencia sale ahora, los demonios se van fuera, ya unimos nuestra fe para ver Dios operar. Declaramos que un milagro va a acontecer. Está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar, que hay milagro aconteciendo aquí en este lugar.
imposible Dios hoy va a realizar. En nombre de Jesús la dolencia sale, el demonio cae, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y en cuanto alabamos, usted va a ser curado. En cuanto alabamos, usted va a ser renovado. En cuanto alabamos, solamente es Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, 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 ahora. En nombre de Jesús la dolencia sale, el demonio cae, hay liberación. Gloria sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Ya estamos ya al cierre de nuestro programa radial. Saludamos rápidamente a Mónica Rodríguez por allá por Pucón, que está pasando ahí unos días de vacaciones junto a la familia. Un abrazo grande, Dios le bendiga grandemente a ella, a su hijo, a su familia que están ahí compartiendo. Mi hermana Vicri desde Venezuela, también que está en la sintonía, está conectada. Dios le bendiga. Mi hermana Lucía, ¿no es cierto?, de Paraguay. Dios le bendiga grandemente a ella. Por ahí está mi pastor Mauricio también. Un abrazo, bendiciones. Mi hermano Javier Salvatierra de Perú también. Bueno, hay muchos hermanos que están ahí conectados, están mandando un WhatsApp y han estado escuchando el programa en esta hora. Si usted no tiene un lugar donde congregarse aquí en la ciudad de Arica, le invitamos a Avenida Manuel Bunne 2337. Ahí se encuentra el templo de la Primera Iglesia Unión Cristiana de Chile. Martes y jueves 20 horas, domingo 10:30 escuela bíblica y a las 7 de la tarde culto general. Si usted no tiene un lugar, le invitamos para que asista a estos medios de gracia y pueda compartir con nosotros. Un abrazo, Dios le bendiga. Este ha sido su programa radial, Las Pisadas del Maestro, y quien le ha estado conduciendo en esta hora ha sido Alfred Alarcón. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Nos reencontraremos en un próximo programa. Chau, 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 chau. La Primera Iglesia Evangélica Unión Cristiana de Chile presentó su programa Las Pisadas del Maestro. Le invitamos a sintonizarnos por esta misma radioemisora todos los días, lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22 horas, y los días sábado de 12 a 13 horas. Gracias por su sintonía y que Dios les bendiga.